Sí, muy buenos días. Un saludo fraterno a la clase política de Ibagué, a la administración municipal. Un saludo muy especial a los representantes a la Cámara electos, a la profe Marta, a la doctora Olga, a los demás que están haciendo parte de esta sesión el día de hoy. Generalmente, y eso era lo que se manejaba en el argot popular, las obras públicas uno sabe cuándo comienzan, pero no sabe cuándo terminan. Con este tema, hoy ni siquiera sabemos cuándo comienzan. Situación es tan grave que aquí se aplaza hasta el momento de iniciación de la obra. Y como bien lo han dicho aquí, el tema tiene que ver con una falta de planificación de esta jornada única sin condiciones, como la hemos llamado desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y desde el Sindicato de Maestros del Tolima. Hoy estamos aquí también con maestros, con directivos docentes. Les reconocemos el trabajo a los honorables concejales que han hecho un trabajo muy importante con esta sesión de control político a este tema de la jornada única. No es solamente infraestructura. La jornada única son 4 componentes, por lo menos. Y no van aislados el uno del otro, van relacionados directamente, íntimamente. El tema de infraestructura lo ha hecho evidente, lamentablemente. Aquí se materializa una vez más el abandono histórico a la educación pública por parte, para hablar cerquita, de los gobiernos nacionales, más o menos desde el año 1990 con el Plan de Apertura Económica, que se tradujo para la educación en el Plan de Apertura Educativa y que significó que el gobierno nacional inició el proceso de abandono de la educación pública cuando planteó el 33% que lo tenía que asumir la familia, el 33% que lo tenía que asumir la misma institución educativa en el caso de las universidades, por ejemplo, con la venta de servicios, y que al final el gobierno solamente dijo que se quedaba con una responsabilidad del 33%. Eso está pasando hoy en el preescolar, en la básica y en la media. Y acabaron con un organismo muy importante, que era el ICSE, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares. Hoy está desaparecido y crearon el Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa. ¿Quién controla ese fondo? Nadie. Por lo menos es lo que estamos viendo hoy en día. Aplazamiento de contratos, que falta el permiso de, que tumbamos la escuela y después miramos para dónde cogemos, y ese chicharrón le queda a la administración municipal. Y que la administración municipal no tiene los recursos para las obras complementarias, a pesar de que aportó, en el caso de Ibagué, por lo menos 60.000 millones a través de un crédito que tenía como objetivo específico financiar el tema de por lo menos trabajar. Ahora hablan de 26 instituciones educativas, pero en un principio hablaban hasta de 47 instituciones, y ahí comenzó la falta de planificación. No se tuvo en cuenta las condiciones de Ibagué. Por más que yo soy ibaguereño, por más que amo esta ciudad tan hermosa, yo sé que en el mejor de los casos Ibagué es una ciudad pequeña o un pueblo grande, como decía mi abuelo. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando se va a comenzar a realizar una obra de las magnitudes como la que estamos hablando, porque también es cierto y es válido la intención del gobierno que inició este proceso. Es que por más de 35 años no se había invertido sistemáticamente en infraestructura educativa en las instituciones públicas del municipio de Ibagué. Yo soy exalumno del Reyes Umaña, me gradué en el 86, en el 2009 participé en un concurso para venirme de Castilla en Collaima a Ibagué,
solicité la plaza de mi institución en mi misma jornada por la tarde y me encontré las mismas tejas, me encontré hasta mi mesa y mi silla. Bueno, diríamos entonces que las sillas y las mesas de esa época, excelente calidad. Pero me encontré con ya techos que estaban más despejados que el mío. Me encontré con pasillos que tenían la oquedad de los huecos, no habían sido refaccionados. Se destruyó el sistema de manejo de aguas residuales y llovía más adentro que afuera, y los patios donde formábamos, ahí navegábamos sin necesidad de conectarnos a internet. Les estoy hablando del año 2010 y yo salí en el 86. Eso era necesario, diseñar un plan estratégico para invertir en construcción de infraestructura. Nadie niega eso, pero había que saberlo hacer, había que planificarlo. Y hoy nos encontramos con que el municipio no tiene plata para hacer unas adecuaciones, por ejemplo, en la institución educativa Santo Fimio Caicedo, donde tocó hacer todo un proceso de reclamación para que allí adecuaran 21 aulas, donde no hay plata para el arrendamiento o donde no hay plata para garantizar transporte escolar. Y yo cierro con esto agradeciéndoles el espacio. Es que nosotros estamos reclamando que el gobierno nacional a través del FIE cumpla con el plan que hay de intervención, porque en este momento no sabemos qué va a pasar con cerca de 8.000 estudiantes por lo menos, que ni presencial, que ni en el 2x1, unos grupos vienen el martes, otros vienen el jueves. ¿Qué calidad van a encontrar en ese tema? ¿Dónde está? Y después responsabilizan a los profesores que porque nos va mal en las pruebas, a ver, cuando no hay condiciones para poder desarrollar un proceso de formación integral con las garantías que se requieren. No las hay, ni para que el profe enseñe, ni para que el estudiante aprenda, no las hay. Hoy, con esto, están hablando de que, por ejemplo, en la Sagrada Familia se van a llevar unos niños para la sede de la biblioteca virtual. Y aquí es donde les decía al principio, no se puede hablar independientemente de cada componente. Llevarse esos niños para allá significa sacar de su territorio a las estudiantes y los estudiantes de la segunda etapa, de la tercera etapa de ese sector del Jordán, y llevárselos para la Pedro Tafur. Y esto se lo hemos dicho a la Secretaría de Educación como sindicato. Hay que garantizar transporte escolar, pero ¿saben qué es lo peor? Esa vía es de las vías más rápidas y más congestionadas de Ibagué, y no tiene señalización, no tiene siquiera un puente peatonal para que los estudiantes puedan pasar de un lado al otro sin mucho problema, y no sabemos si hay garantías para transporte escolar, y en esa medida salen sacrificados los estudiantes. Tal vez en este momento podríamos decir que es peor el remedio que la enfermedad. Y la última exigencia, con el perdón de ustedes, es que teníamos que decir esto, porque desde hace rato veníamos en este ejercicio, y es lo siguiente, ya pensé que estaba allí en la reunión del sindicato, a los que están aquí presentes. Hoy la cantidad de maestros en las instituciones educativas se determina por la cantidad de estudiantes, y el no tener presencialidad por causa del incumplimiento del FIE en el tema de jornada única terminó peor que la pandemia. Y no tenemos cómo garantizar que los estudiantes puedan estar en las instituciones educativas, pero eso implica que también van a mover a los maestros, porque dependiendo del número de estudiantes se determina el número de profesores. Por eso nosotros estamos planteándole a la administración municipal y al honorable consejo que nos apoye en esto: declaratoria de emergencia educativa en el municipio de Ibagué, fundamental para poder manejar presupuestal y administrativamente esta situación. Y segundo, mientras tanto, dentro de esa emergencia, que congelen la planta de maestros de esas sedes, que por causa del incumplimiento del FIE, no por el profesor, ni por el estudiante, ni por el padre de familia, por el incumplimiento del mismo gobierno, hoy tenemos menos, inclusive en algunas sedes, menos del 50% de los estudiantes que había antes, en una pandemia que ni siquiera ha terminado. Pero además
tenemos el otro problema. Si aquí se está presentando déficit de estudiantes, hay sedes que hoy tienen hacinamiento, porque obviamente si no pueden acá, el papá se lo lleva para otra sede, la mamá se lo lleva para otra sede, y entonces hoy ya estamos viendo grupos de 40 y de más de 40 estudiantes, lo cual tampoco genera garantías para poder trabajar de la mejor manera el proceso de formación integral de los estudiantes. Agradecemos este espacio, agradecemos la voluntad política del Consejo de asumir este tema, y también agradecemos la posibilidad de que escuchen al magisterio, a los estudiantes, a los directivos docentes, a los padres de familia, a las comunidades educativas. Muchas gracias.